Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando hasta las 9 de la noche. En un día con un cierre de semana muy movido, de nuevo, en el mercado cambiario, con el dólar blue llegando a los 574 pesos, pero sobre todo muy presionados todos los dólares financieros. Y el Banco Central tratando de juntar dólares con un cepo total, justamente ese es uno de los motivos de la presión sobre los dólares libres, para tener alguna munición para intervenir en la brecha cambiaria, es decir, para tratar de intervenir en esos dólares financieros en los cuales se están dolarizando empresas, inversores, todos los que están rumbo a las PASO. Hoy, de hecho, el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización favorito de las empresas, llegó a 585 pesos. En la brecha es el límite máximo de la brecha, el 100%, que es el que hasta ahora es el dólar más caro, el dólar Qatar, que está ahí también. Y eso es el 100% respecto al dólar oficial, porque es el dólar oficial más el 100% de impuestos. Pero la dinámica de los dólares financieros es que ya están subiendo 65, 70% en el año, se están adelantando a la inflación y eso puede retroalimentar todavía más los precios, cosa que está ocurriendo en este mes de agosto. Obviamente el gobierno se ha plantado con que no va a haber devaluación del tipo de cambio oficial ni ahora ni después de las PASO. Han aparecido algunas voces, tanto de la oposición como Carlos Melconian, como del Círculo Rojo, empresarios como Eduardo Constantini, a decir que la devaluación es inexorable y eso le mete mucha presión al gobierno, sobre todo después del 13 de agosto. Tengo la impresión de que, si bien todos obviamente se ponen inquietos cuando sube el dólar a los altos y estamos ya con 4 semanas consecutivas del dólar blue y efectivamente es un dólar blue que ha subido más que la tasa de interés y más que la inflación en los últimos 20, 30 días, pese a todo eso no es un dólar todavía de pánico, es decir, no es el dólar de la corrida del año pasado, de julio del año pasado, cuando valores de hoy superó los 700 pesos, cuando se fue Guzmán, después Batakis, y no es el dólar de pánico de octubre de 2020, cuando en medio de la pandemia el gobierno que estaba con la indefinición del fondo sí, el fondo no, y estaba emitiendo 7 puntos del PBI, el dólar se había ido a valores de hoy arriba de 900 pesos. Es decir que ha habido dólares de pánico en la gestión de Alberto Fernández y este todavía no es un dólar de pánico. Ahora uno se pregunta por qué, si las reservas del Banco Central están muy negativas, ahora van a ver, hay un acuerdo con el Fondo Monetario, en el fondo dice, bueno, vamos a ver después de las PASO para enviar los desembolsos. El gobierno hoy ha pagado la última cuota que tenía con el fondo haciendo toda una ingeniería financiera con Qatar, que se ha convertido en otro prestamista de urgencia de la Argentina y pese a todo estamos viendo una dolarización, pero no de descontrol. ¿Y por qué? Y bueno, uno tiene la impresión de que la política, lo que pueda suceder el 13 de agosto, está anclando parte de las expectativas. Es decir, los mercados están descontando de que el 13 de agosto la oposición va a hacer una muy buena performance y eso, de alguna manera, le está ayudando al gobierno para mantener este dólar, que insisto, es un dólar que claramente preocupa porque se adelanta, por lo menos en los últimos 20, 30 días, a la inflación. Había permanecido 2 meses planchado, pero no es el dólar de pánico todavía. En medio de todo esto, la información pasa por la economía real, ¿no? Hay un cepo total, el Banco Central está acumulando dólares a un costo grande, que es menor nivel de actividad y sobre todo mayores precios en la economía. Y ese cepo total le ha permitido al Banco Central esta semana acumular 500 millones de dólares. Hoy compró 220 millones de dólares, también hubo ingreso de dólares de YPF. Pero es un Banco Central que sabe que si se queda con absolutamente ningún dólar en las reservas, bueno, la situación puede ser muy pero muy complicada después del 13 de agosto. Está Ramiro Marra, vamos a hablar con él en unos minutos, que es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, en la elección del próximo 13 de agosto, del espacio de Javier Milei, de La Libertad Avanza.
Y está Lucas Liach, vamos a hablar en un rato también con él del tema económico, ex vicepresidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri. Bueno, hoy hubo mucho ruido respecto a distintas declaraciones. La declaración de Constantini se sumó a la de ayer de Carlos Melconian, diciendo que una devaluación después del 13 de agosto es inexorable. Constantini dijo, hay que devaluar porque no hay reservas y la demanda de dólares a estos valores del dólar oficial, 290 pesos el mayorista, es infinita. Dijo Constantini, y obviamente eso genera todavía más ruido y más presiones sobre el Ministerio de Economía. Bueno, y digamos, cuando le preguntaron devaluar, pero ¿hasta dónde puede llegar el dólar oficial en medio de una devaluación? Constantini dijo que, bueno, el dólar oficial está muy barato, pero el libre está demasiado caro, demasiado elevado, dijo él, y la realidad está en el medio. O sea que está viendo un dólar tal vez más parecido a lo que hoy es el dólar maíz, 340 pesos o un poco más, pero no en los 574. No, lo que dice Constantini, obviamente el dólar no va a bajar nunca nominalmente en la Argentina. Lo que está diciendo es decir, de 574, dentro de 2 semanas va a estar arriba de 600 pesos el dólar, porque ahí va a estar el dólar Qatar y ahí van a estar más o menos los dólares financieros. Esto va a ser, antes de fines de agosto, va a haber un dólar arriba de 600 pesos. Lo que está diciendo Constantini es... tiene que haber una devaluación, un salto del dólar oficial, que puede estar entre 150 a 400 pesos en algún momento, y eso va a generar una inflación muy grande, mayor a la que hay hoy, por ahí vamos a 15, 20% de inflación mensual, pero si hay confianza, obviamente los dólares libres no se van a disparar en igual proporción, y en términos reales, esos dólares libres van a ser más baratos, lo cual significa que los dólares van a tener menor poder de compra en la Argentina, porque lo que se va a acomodar es el resto de los precios de la economía. Esos dólares van a subir, pero no van a subir tan rápidamente. Pero bueno, todo eso son elucubraciones para después del 10 de diciembre, si el próximo gobierno genera confianza. Es lo que yo siempre digo, si el próximo gobierno dentro de 1 año y medio tiene este mismo dólar real, es decir, 574 pesos, es que fracasó. Es decir, si la inflación de acá a fines del año que viene es 200% y el dólar de acá a fines del año que viene se multiplica por 3, es decir, tenemos un dólar de 1.600, 1.700, es que el próximo gobierno fracasó. Está claro que este dólar muy alto en términos reales tiene que bajar y parte de esa baja tiene que ver con una inflación que hay reprimida, que va a haber cuando se produzca la devaluación. El tema es que no se te disparen también esos dólares y estemos en la misma situación que estamos actualmente. No me quiero detener más tiempo, les voy a contar en un ratito a ver si podemos anclar los temas. Uno, ¿qué hay en las reservas del Banco Central? Lo vamos a analizar en un rato con Lucas Liach. Ahí pueden ver qué hay hoy en las reservas del Banco Central. Pueden ver la placa, el último informe de reserva. No hace falta como decía Patricia Bullrich, irse al Tesoro del Banco Central para saber qué hay en la reserva del Banco Central. Ahí está bien explicitado y está todo transparentado día a día. Sabemos lo que hay en la reserva del Banco Central. Después les voy a contar efectivamente qué hay en la reserva del Banco Central, porque cada vez hay más en la reserva del Banco Central préstamos. Es decir, hoy casi toda la reserva del Banco Central son el préstamo de China. Y después hay préstamos con la Corporación Andina de Fomento, que es un nuevo prestamista, el Banco Internacional de Basilea, y están los encajes de los depósitos privados en dólares. Es decir, los depósitos que hace la gente en los bancos, una parte está guardada en el Banco Central. Vamos a contar en un ratito efectivamente qué pasa con eso. Y a cuento de eso también vamos a contar qué está pasando con los depósitos en dólares y los billetes físicos. A ver si podemos también anclar ese tema. Van a ver que los bancos están pidiendo cada vez más billetes físicos. Hay una cobertura muy grande del sistema. Es decir, los depósitos en dólares están respaldados por encajes y por liquidez que tienen en dólares los bancos, pero los bancos están viendo que se vienen semanas complicadas, que ya han ocurrido en las últimas semanas, pero que esto va a seguir. Entonces, como muestra el gráfico, ahora lo vamos a estar mostrando ahí, cada vez están pidiendo más billetes físicos y están deshaciendo encajes, y eso impacta también sobre las reservas. Por eso también caen las reservas brutas del Banco Central. El último tema que quería anclar es lo que ha pasado en el día de hoy con el pago de 700
50 millones de dólares al FMI. Y eso se ha hecho con un préstamo de Qatar. Hasta ahora la Argentina no le había prestado nunca a Qatar. Y eso ocurrió en el día de hoy con un préstamo a Qatar, un préstamo de derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, que se acordó también junto con el FMI. Qatar tenía derechos especiales de giro que no estaba utilizando y esos fondos se utilizan para pagarle al Fondo Monetario. La idea es devolvérselo a Qatar antes de que termine agosto, cuando el fondo envíe efectivamente el desembolso de 7.500 millones de dólares. Después vamos a contar un poquito qué hay en el préstamo de Qatar, cuáles son las condiciones. Pero bueno, ahí se puede ver un poquito... Es una tasa de interés más baja que la que presta el fondo. El préstamo del fondo, como se está pagando una sobretasa por el gran endeudamiento que tiene Argentina, es de aproximadamente el 8%, incluso un poquito más. Sí, ahora después vamos a ir punto por punto. Pero podemos mostrar ahí una foto del emir de Qatar o del ministro de Finanzas de Qatar. Efectivamente, cómo se ha negociado un poquito. Esa es un poquito la idea, es lo que vamos a contar un ratito. Ramiro Marra, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, hablamos un poquito de qué están viendo ustedes con la economía y después hablamos un poco de la ciudad. Bueno, además que lo que estamos viendo es lo que estamos sufriendo. Esto es una realidad de todos los argentinos. Recién veía los tipos de cambio y cómo subieron este año y claramente fue un fracaso, no achicó la brecha. La brecha sigue estando en ese nivel, que es lo que tenemos que medir de la gestión de Sergio Massa. Por supuesto que lo que estamos viendo después es que todo eso tiene un impacto en la realidad de la vida de los argentinos, que es la inflación, que es consecuencia de la emisión monetaria, que eso es lo que termina generando pobreza y generando todas las distorsiones económicas que hay en la Argentina. No es que tenemos 15 tipos de cambio nada más. También tenemos 15 tipos de precios diferentes para cada producto particular, de acuerdo a donde lo compres. Hay una distorsión enorme. Podés hacer una vuelta a manzana y encontrar el mismo precio, la misma bebida, un diferente precio, la misma bebida en la misma manzana. Es una locura. A mí me interesa mucho la opinión de algunos referentes de la oposición, porque yo creo que lo que digan va a influir después respecto a cómo salga la elección el 13 de agosto, como le pasó a Macri en su momento también en la PASO de 2019. Muchos dicen, bueno, una sorpresa puede ser Milei estando ahí en el pelotón de los tres candidatos, ¿no? De los tres espacios, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei. Eso hoy no está en la visión del mercado, digamos. Los informes que envían el mercado están viendo a Juntos por el Cambio más arriba, el Frente de Todos más abajo y demás. ¿Vos crees que esa podría ser una sorpresa que genere algún tipo de shock desde el punto de vista cambiario? Por supuesto que más que el shock cambiario, yo creo que si a nosotros nos va mejor de lo esperado, seguramente el riesgo país va a bajar abruptamente, porque tenemos las políticas correctas y las políticas que el mercado espera. No hay espacio más pro mercado que el nuestro. Somos gente del mercado, que nos cansamos de lo que estaba pasando en la realidad argentina y nos metimos en la política. Ahora, sin embargo, si me permitís, Maxi, hay un punto que es bastante polémico, que ustedes insisten, casi como eje del plan económico, dolarizar la economía. Y uno se pregunta, ¿cómo haces para dolarizar una economía que no tiene dólares? ¿Cómo se hace para dolarizar un flujo, una economía básicamente donde no hay más dólares? Sí, primero que no somos nosotros los que insistimos nada más. Insiste la sociedad y existe el propio mercado. Porque si estamos todo el tiempo hablando de dólares y todo el mundo va y compra dólares, nosotros estamos tomando la actitud de la voluntad de la propia sociedad. Y después los dólares no están claramente porque hay pesos en el sistema. En el momento que vos sacás los pesos, los dólares aparecen. ¿Por qué la gente va a buscar los dólares? Porque si no te los pueden especificar, tiene miedo o te lo pueden sacar. En el momento que vos dolarizás, el sistema financiero se agranda. Y es ahí donde empieza a volver el crédito y volvemos a tener una economía mucho más estabilizada de lo que conocemos hoy. A mí lo que me interesa, porque ya hemos discutido bastante el tema de la dolarización y tengo entendido que tampoco ahora ni Milei ni los economistas que están con él están planteando que la dolarización llega el 10 de diciembre o... No, el proceso empieza el 10 de diciembre. Capaz, perdón, no es que se cambió de opinión. Capaz se malentendió. El proceso empieza el 10 de diciembre, con todos los procesos que corresponden en términos legislativos.
Y después hay un proceso de 6 meses a 2 años para terminar de dolarizar. Podés ver el ejemplo de El Salvador o el ejemplo de Ecuador. Lo hicieron de una manera diferente. En un caso se pasó en 6 meses y en otro caso 2 años. En uno fue de manera obligatoria y en otro fue de manera voluntaria. Lo que me interesa, más allá de esa discusión, que para la Argentina es el larguísimo plazo, digamos, después de diciembre, ¿qué posición tienen ustedes respecto a qué habría que hacer con la política económica después del 13 de agosto? Ha salido Melconian a decir, acá van a tener que devaluar porque no pueden seguir acumulando la deuda comercial que están acumulando. Sale Constantini más o menos en la misma línea, diciendo, acá hay un dólar que se está llevando todas las reservas. Hoy salió la CUNSA, el referente económico de Larreta, a decir el Banco Central está vacío. ¿Qué posición tienen ustedes respecto al dólar oficial, las reservas? ¿Qué tendría que hacer el ministro de Economía después del 13 de agosto? Si uno toma lo que se estuvo haciendo en las últimas semanas con todos los impuestos que supuestamente son parte del acuerdo del Fondo Monetario, hay una devaluación encubierta a través de impuestos. O sea, es lo que estamos viendo. Y después, por supuesto, que el propio mercado sigue generando este movimiento del tipo de cambio porque la gente no quiere los pesos. Hay un sobrante de pesos en la Argentina. ¿Pero vos crees que después del 13 de agosto debieran cambiar la política actual? ¿Debieran liberar el tipo de cambio? Yo siempre creo que hay que liberar el tipo de cambio. Mi postura siempre es. O sea, lo que pasa es que en un contexto político como el que estamos viviendo, claramente este gobierno ya no tiene poder. Y aparte con la distorsión de que tenemos al ministro de Economía siendo candidato a presidente. No puede ser que un candidato a presidente esté negociando con el Fondo Monetario porque es el ministro de Economía. Claramente hay un conflicto de intereses. El propio Fondo Monetario se siente incómodo en esta conversación. Dice, ¿qué hago? Porque cualquier decisión puede impactar en la próxima semana. ¿Qué le sugerirías vos al ministro de Economía? Que renuncie. Que renuncie. Que renuncie, una cuestión institucional, una cuestión de respeto hacia el proceso electoral que estamos viviendo. Y más que está fracasando. Es decir, que renuncie ¿cuándo? ¿Ahora antes del 13 de agosto? No, sí, está bien, pero no. Estoy sintetizándolo de una forma así, que renuncie, que se tome, no lo va a hacer. O sea, es una recomendación que uno le haría. Mira, estás distorsionando la economía argentina y la política argentina también. Y el proceso electoral correspondiente. Hay que tomarse con seriedad todo este proceso. Si me permitís, Maxi, Massa había dicho en su momento, es incompatible ser candidato y ministro de Economía. Hace no muchos meses. Y sin embargo ahora lo es, con lo cual coincido con lo que dice Ramiro, digamos. No es bueno para la Argentina que negocie con el Fondo Monetario alguien que va a someterse a elecciones en 15 días. Lo sumo porque ahí hay un punto de acuerdo entre Marra y Lucas Liach, que dicen que tiene que renunciar el ministro de Economía, Sergio Massa, para ser plenamente candidato. Pero sumo el tema de qué viene después del 13 de agosto, porque por eso le preguntaba a Marra qué posición tenían ellos. Veo a economistas de Juntos por el Cambio que salen a decir ya ahora abiertamente que es necesario devaluar. Sí, digamos, no te diría ahora es necesario devaluar. Argentina viene haciendo esta política de atraso cambiario oficial, de mentirillas, porque hay un supuesto dólar oficial, pero no podés acceder, no podés pagar fletes, no se puede hacer nada del tipo de cambio oficial. Entonces hay que reconocer la realidad con un dólar más lógico. Esta semana justo salió el Economist que hace esta cuenta del Big Mac, cuánto cuesta un Big Mac, y lo compara entre distintos países como un indicador de costos de cada país. En dólares oficiales, Argentina es el tercer país más caro del mundo. Vos me decís, no, pero el dólar ese no sirve. Justamente, digamos. Y en el dólar libre es uno de los más baratos. Sí, pero lo que te dice es, ese dólar oficial no es un dólar adecuado para Argentina. Por ejemplo, en esa cuenta te dice, Argentina tendría que ser en su dólar comercial 33% más barata de lo que es. Eso implica una devaluación de 40, 50% para que el Big Mac valga lo que valdría en un país como la Argentina, ¿no? Después uno puede discutir. Lo que sí es raro es el fondo. Y es raro, primero, que no se publicó el acuerdo técnico. Eso lo pide un país. Che, esto por abajo de la mesa. Pero hay un par de palabritas donde el fondo dice, te damos los 7.500, segunda mitad de agosto, sujeto que hagas las acciones que quedamos. Pero ¿cuáles son esas acciones? No queda claro. Desde mi punto de vista, y termino, no es imposible que el fondo fuerce a Massa a simplificar el sistema cambiario antes de pagarle los 7.500 millones. Que lo obliga a devaluar. Hoy salió Kicillof a decir el fondo siempre quiere devaluación o siempre presiona por devaluación. Esa fue la frase textual
Axel hizo una buena devaluación en su momento que se podría comparar a la que tendría que hacer Massa. ¿Te acordás? 2014. Sí, pero había 25% de inflación. Bueno, hoy hay 120. Maxi, hace 15 días. Vuelvo a amarrar un Pero segundito. agrego rápido, hace 15 días, cuando negoció Massa esto del 7% para las importaciones y los impuestos nuevos, recordemos, nosotros lo dijimos acá, hubo una presión muy fuerte del fondo porque lo que querían era devaluar el oficial. Y eso duró 3-4 días, fue tirante. Sí, el gobierno lo que ha conseguido es prolongar el nivel de actividad, si se quiere, este año, para una economía que tiene 20.000 millones de dólares menos. La receta típica en ese caso es tener 20.000 millones de dólares menos, tener que devaluar, eso en el corto plazo hunde las importaciones y el nivel de actividad y recuperás reserva. Lo que hizo el gobierno es prolongar el nivel de actividad y empleo. La pregunta es si eso es sostenible en el tiempo o no, y hasta cuándo. ¿Querías decir algo, No, Marra? claramente lo que se está planteando acá es que hay un problema institucional que por supuesto repercute en lo económico y en lo financiero. Pero tenemos un problema institucional, porque aparte se filtró una parte de un acuerdo que, como bien plantea Lucas, después no se salió a la luz. O sea, se filtró de manera intencional, parece. Y todo eso genera crisis económica. Una crisis económica que termina pegando a la gente. Pero no podemos dejar de insistir con esto. El problema en la Argentina es principalmente institucional. No se respetan las reglas. Si no se respetan las reglas, es muy difícil desarrollar un país. Y por supuesto que hay un problema de conflicto de intereses que el ministro de Economía y candidato a presidente tiene. Ahora, el día de hoy. yo lo que te planteaba y te hacía la pregunta, porque tengo la impresión de que después del 13 de agosto, depende de cómo salga la elección, pero si la elección sale con una oposición fortalecida por sobre el oficialismo, bueno, la palabra de los opositores, la palabra tal vez de Milei o de Juntos por el Cambio, va a influir en la economía. Bueno, pase lo que pase, al día siguiente es responsabilidad del gobierno. No cometamos errores del pasado. O sea, pase lo que pase, el gobierno sabe todos los escenarios que puede tener. Para eso está un gobierno. Para hacer una prevención de lo que puede pasar la semana siguiente. Que según lo que dicen algunos medios de comunicación lo están haciendo. Lo tienen que tener calculado. Por eso están juntando aceleradamente dólares. Estimo que sí. Estimo que sí, por eso tan desesperado de lo que está pasando en estos días que está levantando el tipo de cambio de vuelta. ¿Cómo estás viendo el panorama político? ¿Ves que ustedes hoy tienen como adversario principal a quién? ¿Al kirchnerismo o a Juntos por el Cambio? Porque ha habido, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, por parte de Milei, cruces muy fuertes con Patricia Bullrich, ¿no?, con la idea de que hay una especie de campaña sucia o que están peleando por el mismo electorado y de alguna manera, bueno, parece que los cruces van fundamentalmente entre Milei y Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos diferencias con Juntos por el Cambio y tenemos diferencias con el kirchnerismo. A partir de ahí construimos un espacio político nuevo, hace poco tiempo, y estamos logrando un montón de cosas. ¿Cómo veo el escenario político? Que está volviendo la esperanza. Una esperanza que se perdió después de toda la crisis que pasó en el gobierno de Macri. Hoy se está planteando la política en términos ideológicos. Porque nosotros vinimos y dijimos, somos liberales. ¿Ustedes qué son? El resto no contestó. Estos son los liberales contra el resto de la dirigencia política. Nosotros estamos yendo para un camino claro. Nuestras propuestas están puestas arriba de la mesa, generan debate, por supuesto que generan debate, son propuestas. El resto siguen discutiendo nombres propios. ¿Ustedes serían oposición de un gobierno futuro de Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. No, pues en algún momento, ¿te acordás que el expresidente Macri coqueteaba con la idea, y también la propia Patricia Bullrich, con sumar a Milei? Bueno, capaz se quieren sumar ellos a nosotros cuando seamos gobierno. Habla muy bien de ellos. Si le puedo preguntar a Ramiro, ¿oposición independientemente del contenido? Es decir, un gobierno reformista de Juntos por el Cambio. Hoy lo escuchaba a Lacunza, decía, Juntos por el Cambio tenemos coincidencias, un Estado más liviano, impuestos menores, más integración al mundo, menos regulaciones en las empresas. A ver, me parece importante que si ese es el programa de reformas, el discurso liberal se sume a un programa de reformas. No lo sé porque nosotros vamos a ganar. Ellos se tienen que preocupar, Bueno, no eso acompañar. O sea, en un escenario electoral, a una semana de la elección, y yo pienso que voy a ganar. Eso es de perdedor, pensar de esa manera. Está bien. Pero es interesante el planteo si ustedes ven a Juntos por el Cambio como reformista o parte del sistema y parte del Si problema. nos acompañan en nuestro gobierno, van a ser parte de una reforma en ideas de la libertad. Si no, no. Nosotros ya planteamos lo que queremos hacer. Que planteen ellos lo que quieren hacer y lo discutimos si quieren en la campaña.
Capaz quieren hacer lo mismo que nosotros y no se animan a decirlo. No, ellos por ejemplo, la dolarización han dicho... Ahora hay algo peor. Creo que es uno de los pocos puntos que tienen, de acuerdo a los economistas de la nueva de versión de la dolarización es un poco peor, lo escuchaba el jefe de asesores Milei, y es, que se empiece a usar el dólar cada vez más, mucho más, en más transacciones. Sí. En términos de un economista, eso quiere decir que la demanda de pesos, esos pesos que tiene razón Ramiro que sobran, se cae. ¿Eso cómo se llama? Inflación o hiperinflación. Por eso yo creo que un buen resultado de Milei, que pueda llegar en el balotaje, yo a diferencia de Ramiro creo que es un escenario de muy baja probabilidad, sí generaría inquietud. Porque si después fomentamos el uso del dólar, que es distinto a una dolarización formal, ¿no? Decimos, bueno, que se use cada vez más el dólar y cada vez menos el peso. Sí, eso es una... Pero, con Lucas, libre flotación. Lucas, Anda a buscarlo el con tipo libre de... flotación. Disculpa, no importa lo que dice el jefe de asesores, no importa lo que decimos nosotros. Es lo que hace la gente. Bueno, uno lo O puede... sea, lo que hace la gente. Se puede la gente va a usar cada vez más dólar cuando pueda, por supuesto. Se puede Por eso es que el dólar vale lo que vale y el peso vale lo que vale. Es Sí, lógico. yo creo no que es un tema de lo que decimos nosotros. No, es un pero tema de racionalidad. Creo que porque sobran pesos y ese es el punto que hay que atacar. No, pero... Digo, creo que si uno fomenta explícitamente el uso del dólar, bueno, tiende a usarse menos el peso. O sea, el gobierno influye en lo que se puede hacer. Entonces, mi visión es que un escenario que, de nuevo, creo que de baja probabilidad de Milei competitivo generaría que este dólar de 500 y pico se devalúa, a diferencia de lo que él pensó, lo que él dijo que es generamos confianza y bajaría el riesgo país, bajaría el dólar, no. Yo No creo dije bajaría el dólar. Bueno, dije bajaría el riesgo país. Perdón. El dólar es la actitud que tomen los me privados. corrijo, tenés razón. Yo creo que para los mercados, claramente, el mejor resultado de la PASO es una diferencia entre Juntos por el Cambio y el gobierno que ya te transmite no hay segunda vuelta. O que puede no haber segunda vuelta. Una diferencia de 10 puntos, digamos. Creo que eso sería muy bueno para Argentina porque sí calmaría un poco el dólar financiero, por lo que vos decías, ¿no? La perspectiva de un futuro y ya empieza casi a gobernar o a transmitir ideas el nuevo gobierno. Yo respondo un segundo a Lucas. Me pongo en mi rol de asesor financiero y salgo de mi rol de candidato a jefe de gobierno y La Libertad Avanza. Pase lo que pase el 13 de agosto, yo me voy al dólar. Si alguien se quiere quedar en el peso, para mí está mal de la cabeza. Quedarse con pesos. No es un tema de los políticos, de los espacios que están planteando diferentes propuestas. Es un tema de la realidad. ¿Quién está con pesos? Los únicos que están con pesos son los que están obligados. Por eso digo, ya estamos sin pesos. La pregunta es... Entonces ya aceptemos la realidad y veamos lo que pasa. A ver, incorporo, Carlos, tenés ahí una información. Sí, tiene que ver con toda esta polémica que se viene días antes de la elección y con algunas declaraciones de Sergio Massa, que acaba de salir con los tapones de punta para con la oposición. Se cansan de decir que somos un país de mierda, perdóname la palabra, pero lo dijo Massa, y después van a pedirle al fondo quién le presta un país de fracasados, como dicen ellos, y luego sostuvo que Todos Juntos por el Cambio tiene una sola jefatura y que es la de Mauricio Macri. Un Massa que está un poquito más beligerante, si querés, viste que venía tranquilo, tratando de captar los votos esos del medio, pero bueno, salió con los tapones de punta en un canal colega. Ahí te das cuenta del conflicto de intereses. ¿Es la misma persona que está negociando con el fondo? Esta respuesta no es la respuesta de un ministro de Economía, es la respuesta de un candidato. De parte, él también le está pidiendo el fondo. Y, de vuelta, no sé quién dijo que este es un país de mierda. Yo nunca dije que es un país de mierda y creo que si alguien dice que es un país de mierda, claramente no quiere a la Argentina. Yo lo que digo es que tenemos una dirigencia de mierda, que es diferente. Me hago cargo por más que lo haya dicho Juntos por el Cambio. No es un país de mierda, es mi país y lo amo y creo que todos estamos en la misma situación. Tenemos un problema con la dirigencia, que estuvo fracasando en las últimas décadas. A ver, voy a sumar otra de las cosas. Uno tiene la impresión de que es muy claro cuando hay nada de reserva en el Banco Central, cuando se pone en cepo por todos lados, cuando tenés una brecha del 100%, está claro que si no ingresan dólares rápido a la Argentina, el camino inexorable es una devaluación. La pregunta es ¿cuándo? Todos coinciden en que el año que viene va a haber muchos dólares en la Argentina y que va a haber muchos más dólares de los que hay este año, 20.000 millones de dólares más del campo, también la minería, todo el tema de vaca muerta. Y tal vez, si el próximo gobierno genera confianza, los dólares del colchón, es decir, de muchos dólares que los argentinos tienen
fuera del sistema, en las cajas de seguridad. Pero uno tiene la impresión de que queda muy lejos este corto plazo respecto a ese mediano y largo plazo. Y entonces lo que están discutiendo ahora oficialismo y la oposición es quién devalúa. Si el gobierno logra llegar hasta octubre y diciembre sin devaluar, o si devalúa el próximo, que era una preocupación también en algunos círculos de la oposición, diciendo, che, no vaya a ser que les tiran y bueno, y el próximo gobierno tiene que entrar con una devaluación. ¿Vos coincidís que es un poco esa la discusión que hay entre algunos sectores? Sí. No sé si ustedes están en esa discusión. No sé si ustedes están en esa discusión, pero claramente Juntos por el Cambio con el gobierno. Lo que sí me preocupa es la poca previsión de los dirigentes políticos. ¿Están viendo el clima? Porque si impacta tanto la sequía, ¿saben lo que va a pasar el año que viene? Porque el año que viene no sé si va a estar tan fácil, y no por la sequía, sino por las inundaciones. Ojo, hay que empezar a analizar esas cosas. Porque si no, después parece como que se sorprenden. Ah, mirá, no llovió. Hay una forma de trabajar eso. Esa es la falta de profesionalismo de la dirigencia. Porque si no, después te ponen las excusas. No es una excusa la sequía. Porque ya se sabía que venía. Tenías que haber tenido una previsión. No, pero además un dólar tan bajo te quita competitividad. Aparte. Y te quita el motivo para producir lo que se exporta. Porque cuando vos decís que tenés un dólar, como decía No, pero Lucas, lo que explico es que una cosa es devaluar con dólar en el Banco Central y otra cosa es devaluar sin un dólar en el Banco Central. y otra cosa es devaluar Se vos entiende. Sí. y tener la muñeca para devaluar, y otra que la realidad te lleve puesto. Pero Maxi, ¿qué Y dólar te es el devalúa la Banco Central? realidad. Si es lo que están jugando, es con la deuda. No es un tema de dólares en el Banco Central, porque esos dólares ya directamente están totalmente Por eso, administrados. hoy no hay nada, El tema hoy no es que hay estamos nada. hablando de la devaluación de los dólares financieros ahora. Por eso ahora Que- no hay nada en el Banco Central. No, ahora están agarrando otro tipo de cajas a partir de administrar el contado con liqui y el dólar bolsa. Fíjate, Que por, eso Maxi, por eso salen nuevas regulaciones y por eso tiene un impacto en el tipo de cambio blue, que es el que no pueden contener porque es libre. Y que es cada vez más relevante, ¿no? El salto inflacionario de, ya no me acuerdo, abril, mayo, ¿te acordás que fue con un salto del dólar previo, con un salto del dólar financiero previo? Este salto del blue ahora obviamente va a tener un efecto en la inflación de julio y sobre todo de agosto, sumado el tema de la carne que está atrasada y está en cañuelas empezando a subir. Entonces, cada vez es menos relevante este dólar oficial, por no hablar de toda la corrupción vinculada, ¿no? Seguramente a cualquiera de nosotros nos habrán contado, te dicen, bueno, hacé la denuncia si tenés pruebas, pero de valijas que pasan en hoteles, que tenés que llevar dólares para conseguir los permisos. Entonces, salir de este esquema es una prioridad para Argentina. Digamos, ¿quién cree en esto? Ahora, te hago una pregunta respecto a la economía, no solamente el tema cambiario, inflacionario, sino también es el nivel de actividad, el empleo, fundamentalmente, que son las variables principales a resguardar, ¿no? Y uno tiene la impresión de que la economía se viene enfriando porque no hay dólares para los insumos, porque la inflación nuevamente se está comiendo el poder adquisitivo de los salarios, pero se está en un nivel de actividad que es elevado. Es decir, hay un nivel de actividad que es el mayor de los últimos 5 años. Ya no, ¿no? Y de empleo. El de nivel de actividad ya no. En parte puede ser la sequía. Pero digo, después uno puede discutir, bajar. por qué hay consumo todavía. Bueno, porque los pesos queman, porque todo lo que quieras. Pero la pregunta es cómo salís de esta situación sin... Ayer miraba el nivel de actividad de Ferreres, sí. está abajo del 2019. El nivel de actividad ahora del índice de Orlando Ferreres, ¿no? Pero si sacás el campo... No, si sacás los 3 puntos de... Claro. El campo per se, el campo no Sí. es un sector que en el PBI... Puede decir la economía ya está en una... Puede ser los efectos que tiene la sequía, eso puede ser, no lo niego, pero digo, en concreto, no es que estamos en un nivel de actividad en boom para nada. No, este año la economía va a Entonces, caer 3-4%, por pero eso. por ahora es mayormente el campo. Pero uno lo ve, además, el nivel de actividad. Vas a tener Sí. cosas a favor y en contra, pero creo que es muy importante lo que genera un nuevo gobierno en términos de confianza, del tipo de cambio, lo que vos decías, va a haber muchos dólares. También hubo en la época de Alberto Fernández, post pandemia, buenos Muchísimo. precios. Sí. Había muchos dólares. Y el dólar, sin embargo, subía de precio. ¿Por qué? Porque no es el dólar. Es que se deprecia nuestra moneda. Tenemos que incorporar eso como clave. Entonces, eso es fundamental que lo transmita el nuevo gobierno, fundamental tener un nuevo acuerdo con el fondo más razonable, fundamental presentar un presupuesto. Te digo todas cosas que se pueden hacer incluso antes del 10 de diciembre. Tener un presupuesto de déficit cero, al menos primario. Acordado entre todas las fuerzas políticas. Entre todas las fuerzas para que se vote el 11. Entonces, todo eso te hace que puedas ir un dólar más razonable, único, enseguida o en 3 meses, no importa, en algún plazo. Y eso, sumado a que el campo va a estar más a favor, creo yo, más allá de que haya inundaciones,
sumado que estos nuevos sectores que se suman, si ven una cosa sin cepo, van a empezar a invertir. Podés tener un nivel de actividad positivo el año que viene y empezar un proceso de recuperación. A ver, voy de nuevo a Marra, digamos, porque yo creo que hay un problema adicional, más allá de que hay un problema de precios relativo en la economía. Es decir, cualquier cosa que quieras hacer, ya sea que quieras dolarizar o quieras ir a una liberación del cepo cambiario, como quiere Juntos por el Cambio, cualquier cosa que quieras hacer, primero tenés que acomodar los precios relativos de esta economía, digamos. Tenés precios muy atrasados, el dólar oficial, tenés atrasado todavía tarifas, servicios privados, los salarios están muy atrasados también en esta economía. Entonces no podés hacer nada si no corregís antes eso, digamos, con lo cual hay todavía inflación reprimida que en algún momento se va a sincerar. Ahora, eso requiere mucha confianza y lo que creo que tenemos por delante también es no solamente el problema de este gobierno, que obviamente desde el punto de vista económico ha sido un fracaso, sino que la oposición mayoritaria también fracasó económicamente en el anterior gobierno. No, nosotros no fuimos gobierno. No, por eso la mayoritaria estoy hablando. Para vos es la mayoritaria. No. Para mí ya somos nosotros mayoritarios. las agarra todas de volea y... No, pues si no nos ponen como un espacio, o sea, estamos dando una afirmación y faltan 8 días para una elección y puede haber muchas sorpresas. Te la estoy dando servida para decir que uno puede cuestionar los planes que tienen ustedes, lo que fuera, pero querés las dos juntas que son mayoritarias y que además... Me gusta. Me gustaría una reflexión respecto a este tema, digamos, que tenemos un problema de expectativas grande, porque no es que genera la expectativa Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio también ya gobernó y fracasó en términos económicos. Entonces no es tan fácil como en el 2015. Yo no te compro esa simetría, Maxi. Sí. O sea, unos aumentan el déficit fiscal, cierran la economía, aumentan la emisión, se destruyen todas las reservas del Banco Central, atrasan las tarifas. Esto es lo que hace un partido en la Argentina. El otro hace lo otro, o hizo lo otro. Está bien, te reconozco que... No, lo que te digo es no va a ser tan fácil, que la expectativa no te va a jugar a favor. Fácil no, Sí. pero el cambio de expectativa, ya con que se vaya el kirchnerismo, es muy grande. Vos decís que les va a jugar a favor el... Totalmente, porque Ahora hoy... no es lo mismo la expectativa, perdóname, que había en el primer 2015. gobierno de Macri que la expectativa que hay ahora. Vos estás dentro de ese espacio No. y estás dentro de los mismos Es- militantes de Juntos por el Cambio. No es que van a cambiar el mundo, ¿te acordás cuando arrancaron en el 2015? Hay una expectativa que es mucho más importante. Todo este proceso que iniciamos nosotros hace un tiempo, viendo los programas de televisión, teniendo estos debates, a veces levantando la voz, generó que los jóvenes vuelvan a creer. Vuelvan a creer, pero no esta vez en personas. Esta vez creen en ideas. Y ese es el apoyo que vamos a tener para cambiar la Argentina en los próximos 30 años. La Argentina no se arregla en 4 años. La Argentina empieza a arreglarse en 4 años. Es un comienzo que necesitamos hacer. Lo que no podemos hacer es postergarlo. Necesitamos hacer un cambio de rumbo. ¿Con quién se construyen ese rumbo y demás? Te lo pregunto a vos que has integrado listas del peronismo con Labaña. Por eso te lo pregunto, porque hay sectores liberales que son claramente antiperonistas. Me imagino no es tu caso, digamos, que has en su momento militado, ¿no? En el No, ¿cómo? espacio... Yo digo que reivindico muchas cosas de la época de Menem. ¿Cómo voy a...? Sí, no, pero después de Menem. Pero bueno, está bien. No, Yo te hablo, fuiste candidato con Labaña. del menemismo, que también venía del peronismo. No sé si estuviste también en el Frente Renovador con Sergio O Massa. sea, la realidad de lo que tenemos que plantear acá Sí. es de vuelta. Porque si no vamos a los nombres propios. Nosotros lo que venimos a plantear el tema de Bueno, construcciones políticas. el gran cambio que hubo en la década del 90 es que se construyó un espacio político en base a ideas, que algunos estaban en contra y otros estábamos a favor. Y ahí es donde se hicieron las reformas. La verdad, las reformas cuando vinieron, en la década del Es 90. decir, vos irías a buscar al peronista menemista, digamos, para construir políticamente. Van a venir solos. Quedan pocos, digamos. Existe, claro, ese... No, bueno, Pichetto, pero no es un Pichetto tema, que no es fue un tema menemista. para. Tampoco Pichetto que lo tiró tenemos que Pichetto. tenemos que discutir qué es el peronismo. Sí. Discutamos qué es el liberalismo en vez de discutir qué es el peronismo. Sí. No, pero te lo pregunto, no es, Ramiro, no te quiero sacar la ficha, digamos, de si estuviste No, con no, Massa, no. con Labaña. La ficha limpia. Digamos, Había más gente con la baña también. Yo era una pata no. liberal dentro del espacio de la baña. Era la pata labañista sos amigo de Marco Labaña, me Sí, imagino. o sea, también. pará. Sí. Era liberal en ese espacio. Claro, pero por eso lo que te pregunto es, ¿con quién construirías políticamente
acuerdos, consenso, gobernabilidad, que son leyes, votar leyes y demás. ¿Conjuntos por el cambio o con un sector del Yo creo que hay algo mucho más importante, que es el voto popular. Por eso hay democracia, porque la gente decide. Como nosotros estamos diciendo lo que vamos a hacer, después si los dirigentes políticos no quieren acompañar nuestras ideas, sería raro. Porque Pero, siempre Ramiro, hay un apoyo al espacio que gana. Por eso se creó el balotaje, porque vamos a ganar con la mitad más uno de los votos. No, por lo menos. Pero Y a partir de ahí... Por ejemplo, la gente- Macri negoció con una parte del peronismo. Macri negoció una parte del peronismo. Ahí lo tenés a Macri, lo tenés a Patricia Burrich, que hablan bien de nuestras ideas. Seguramente por nos van a eso acompañar. ustedes contribuirían con ellos. También hay un diputado radical que presentó un proyecto de dolarización. Mirá cómo también los radicales a veces hacen no una cosa construirías bien. con el peronismo, sino con esos o sea, sectores junto por el cambio. Ellos nos tienen que acompañar a nosotros, no es que lo tenemos que ir a buscar. La lógica es que cuando vos ganás una elección a nivel presidencial, tenés apoyo. Calculo que los dirigentes políticos no van a ir en contra del voto popular. Bien, Ramiro, gracias. Gracias a ustedes Muy por esta amable, oportunidad. como siempre. Ahí está Ramiro Marra, que es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay mucha información. Avancemos con los temas, Claudio. Bueno, el tema, si se quiere, del día tiene que ver con el crédito que la Argentina consensuó, acordó con Qatar para, bueno, conseguir ahí los DEGs, la moneda del FMI, para pagar el vencimiento que cae justo con el Fondo Monetario y que de otra manera había que, bueno, sacar los dólares que no se tienen o pagar de otra forma. No había forma. No había dólar. No había dólar para pagar. Sí, se podía pagar con yuanes, pero los yuanes los están guardando para pagar importaciones. Las últimas 2 semanas empezaron a ahorrar los yuanes también, no a usarlos con autorizaciones de importación. Uno tiene la impresión de que lo están guardando eventualmente para ver después de las PASO si los usan para pagar importaciones o si el ¿Tienen seguro el segundo tramo o no? Viste que había 2 tramos. No, el parece segundo que sí. tramo todavía no se tocó. Sí. Y un poquito también. Me gustaría ver si está. Estos últimos 8 días, 1.700 millones de dólares liquidaron con el dólar. Exactamente, nuevo. y el Banco Central No es acumuló menor. más de 1.300 millones de dólares en 2 semanas con el dólar agro, ¿no? Claro. Ingresó una gran cantidad de dólares por el dólar agro. Bueno, sí, ya entró el 80% de lo que se había pautado. Lo que dice el gobierno es que este préstamo de Qatar se va a devolver, a reintegrar apenas ingresen los DEGs del FMI, que supuestamente deberían ingresar después de las PASO, en la segunda quincena de agosto. Bueno, todavía no hay detalles de, bueno, qué medidas habría que tomar, qué condiciones pone el fondo, cuándo van a justamente entrar al país esos créditos, pero digamos, lo concreto es que apenas el fondo haga su desembolso, este crédito que se tomó se devuelve a Qatar. Es un crédito al 4% anual. Ahí se ven las condiciones, a ver si podemos mostrar las condiciones. Que es más barato que lo que habitualmente nos cobra el fondo, que está más cerca del 8%, porque hay además de la tasa internacional, hay sobrecostos por el tema de la deuda que Argentina tiene con el fondo, la cuota que está totalmente excedida. Qatar, lo que se sabe es que Qatar en su momento, digamos, esto se negoció bajo absoluta reserva directamente con Sergio Massa, que fue el protagonista de llevar adelante esa negociación con Qatar. Se llegó en las últimas horas, pero ¿en qué se basó? En que el propio país, Qatar, había negociado a su vez con el Fondo Monetario, directamente con Kristalina Georgieva, aportar los DEGs que no usaba para un fondo de resiliencia del FMI. Entonces Argentina usó ese argumento de Qatar, consultó también con el FMI y llegaron justamente a este acuerdo para que Qatar haga este desembolso de 775 millones, el equivalente a 775 millones, para pagarle al propio En el documento FMI. que distribuyó el Ministerio de Economía, ahí se ve, a ver si lo podemos mostrar, hay algo que está subrayado y me parece que era lo que trataba de explicar el Ministerio de Economía, que es un préstamo sin garantía. Es decir, que no se usó para este préstamo el oro del Banco Central para garantizar la operación. A ver si podemos mostrar el documento. Y esto es lo que trata de explicar el Ministerio de Economía, entre otras cosas, pues es un préstamo en la línea de abajo que contrata el Tesoro de la Argentina, el Ministerio de Economía de la Argentina, con el Ministerio de Finanzas de Qatar. No es un préstamo que tome el Banco Central. Y obviamente el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, no puede poner como garantía
el oro del Banco Central, porque eso es del Banco Central, tendría que ponerle un bono, el Tesoro, al Banco Central, el Banco Central tendría que dar el oro, sería un escándalo. Pero lo cierto es que este es un préstamo de muy cortísimo plazo, estamos hablando de 15 días, 20 días. Igual es valiente. En el cual obviamente la garantía es el FMI. Digamos que el FMI es el que ha puesto detrás la garantía de que le cedan los DEX para que después el FMI le restituya los DEX a Qatar vía los desembolsos que haga la acá Argentina. se aprovechó justamente eso, que el fondo, la propia Cristiana Sociedad había hablado con Qatar para que Qatar aporte los DEX que no usaba para un fondo de Sí, pero ese fondo de residencia no tiene nada que ver con la Argentina. Es un fondo con otras cosas, para países pobres, para países que están en otra condición. Pero Argentina no entra ahí. Sí. No, pero se utilizó digamos, esa voluntad, llamarla así, de Qatar, de formar de parte de los ese DEX. fondo. Claro, que los DEX estaban ahí para Lo interesante es que la Argentina, en este año, en el cual el prestamista de última instancia, que era el FMI, no desembolsa un solo dólar para la Argentina. Hasta lo que vamos del año, la Argentina le lleva pagados netos al FMI este año 10.000 millones de dólares, 10.250 millones de dólares de pago neto en el año donde la Argentina tiene una sequía histórica, ¿no? Y le faltan 20.000 millones de dólares. Los pagos netos del gobierno argentino al FMI este año son 10.250 millones de dólares. ¿Cómo se ha suplido eso? Encontrando otros prestamistas. China, la Corporación Andina de Fomento, que también va a restituirse esos 1.000 millones que prestó la semana pasada una vez que el FMI desembolse, y ahora Qatar. Bueno, me fijé por curiosidad, digamos, cómo es el vínculo comercial con Qatar, cuánto le exportamos a Qatar, digamos, y que también da idea de que este desembolso que hace, este préstamo que dan, lo otorgan justamente, sin garantía, pero con el FMI por detrás, porque lo que le exportamos a Qatar es muy chiquitito. El año pasado apenas llegó a los 40 millones de dólares. Es el 0,2% de las importaciones de Qatar en el mundo. Si bien se hicieron gestiones, ¿viste? Se había aprovechado el Mundial. Y Qatar había estado, además del Mundial, en las páginas también de los diarios por una operación en su momento, ¿no? de inversionistas que venían de Qatar. Creo que había un tenista detrás de... Sí. También hubo viajes de cataríes, del gobierno de Qatar. Pero de gobierno no había hasta ahora ninguna operación de este estilo. Financiaban en un momento, Maxi, mucha obra de riego. Había un fondo muy grande catarí, con lo cual, si bien no hubo negociaciones de gobierno a gobierno, ya es un país con muchos préstamos en Argentina y financiando fundamentalmente proyectos productivos. Lo mismo que la CAF. La CAF venía financiando, y esto es lo que llama la atención de muchos, que de vicepresidente de un argentino, Cristian Asinelli, que responde a Gustavo Vélez, y Sergio Massa lo dejó ahí. La CAF en general lo que financia es obras, infraestructura, muy raro. La Corporación Andina de Fomento, que lo es un que consiguieron, claro, de 1.000 millones de dólares de plata fresca. Latinoamericano, que a diferencia del BID o del Banco Mundial, o del BID, digamos, no tiene a Estados Unidos entre sus accionistas. Voy a sumar este otro tema, ¿no? Fíjense lo que ha pasado con los depósitos en dólares. Ahora sí, a ver si lo podemos mostrar. Se mantienen, pese a que ha habido salidas de depósitos, no ha habido hasta ahora corridas como ha habido en otro momento, ¿no? Por ejemplo, segundo gobierno de Cristina entre 2013 y 2015, en el gobierno de Macri, tras las PASO, que cayeron a la mitad los depósitos en dólares, cayeron de 33.000 a 16.000 millones de dólares. Se está manteniendo alrededor de 15.000 millones de dólares de depósitos. Pero se ve una caída de los encajes, es decir, de los dólares que tiene el Banco Central de los depositantes. Y se ve una suba de el físico, digamos, los dólares físicos que tienen la liquidez que tienen los bancos. Y uno la impresión que tiene que ha subido mucho, que ha subido casi 1.000 millones de dólares, de 4.000 a 5.000. Es decir, hoy hay 15.000 millones de dólares de depósitos privados en los bancos, casi 10.000 están encajados en el Banco Central, un poquito menos, y 5.000 están en los bancos, como billetes físicos. En realidad los billetes físicos se lo van pidiendo, esto lo sabe bien Liach, se lo van pidiendo al Banco Central, el Banco Central es el que importa los billetes y los distribuye. Pero están anotados 5.000 millones en cada una de las entidades, es decir que tiene mucha cobertura. Este no parece ser el problema hoy, más allá de si hay devaluación o no hay devaluación. Lucas.
Aparentemente han mostrado una estabilidad. Una vez que llegan a un nivel bajo los depósitos, si vos ves la configuración, los depósitos en dólares, es mucha gente que tiene poco. Poco, quiere decir, alguien tiene... Hay muchas empresas ahí. Hay empresas, pero también hay chiquitaje que dice, bueno, voy a buscar $1.500, que obviamente que es mucha plata, pero decís, bueno, ¿dónde los voy a guardar? En mi casa es inseguro. Puede haber algo que explique que, a pesar de que, digo, esa cuenta de encajes es la que supuestamente tiene el Banco Central, ¿no? Ahora, ¿tiene concretamente dólares en una cuenta líquidos el Banco Central? Si hubiera tenido, probablemente lo usaba para pagar el fondo. Entonces, ¿De los encajes? sí, no es que tienen una marquita cada dólar, no es que hay una cuenta del Banco Central Fed que dice esto es encajes. Sí. Hay un total. Y ese total sabemos que está muy bajo, ¿no? Pero hasta ahora han usado, por eso insisto, han usado todo lo que vemos en las reservas. Son préstamos de todo tipo. Préstamo con Basilea, con la CAF, contra Cedesa, que es el organismo público-privado que garantiza los depósitos en pesos. Vos decís que hay 9.000 millones de dólares líquidos del Banco Central con swap en depósitos en la Fed. No estoy seguro. No creo. La verdad no creo. O sea, yo no sigo, la verdad, el detalle, pero puede ser que hayan, qué sé yo, le pago al fondo y después cuando viene es como que repongo y llego a ese mínimo. Sí me parece que está bien en los momentos de crisis e incertidumbre ir al cash, me refiero a los bancos. Y como vos decís, cuando el banco ve que puede tener gente que va a retirar depósitos, llama al Banco Central y dice, che, esos encajes que tengo ahí los quiero cash. Y el Banco Central llama a Estados Unidos y dice, mandame un avión con cash. Entonces, para que no haya dificultades. Para que esté bien suplido y no haya dificultades. A mí me parece que no es un escenario probable una crisis tipo corralito o ese tipo de cosas en los depósitos en dólares. Bueno, el otro tema son los depósitos en pesos, que obviamente el Banco Central ha mantenido la tasa de interés del 8% mensual, que hasta ahora era una tasa los 2 últimos meses, por ejemplo, mayo-junio, el que tuvo un depósito en pesos a una tasa del 8% mensual, le ganó un poquito a la inflación y le ganó por bastante al dólar, porque se había quedado el dólar planchado, después de haber pegado un salto en abril. Claramente este dólar de 574 pesos, lo que pone sí es un problema respecto a qué va a hacer el Banco Central con la tasa de interés en las próximas semanas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque fíjense la cuenta que hacíamos, que es la cuenta que hacíamos siempre, ¿no? Plazos fijos versus dólar. En esa cuenta, el que hizo un plazo fijo a principios de julio, con una tasa mensual del 8%, tasa nominal anual del 97%, si se va renovando todo el tiempo, capital e intereses en un año es 154% efectiva anual. Bueno, el que hizo a principios de julio ese plazo fijo, el dólar a fines de agosto tendría que estar arriba de 576 pesos o 580 pesos para que el plazo fijo pierda frente al dólar. Y ya estamos con un dólar de 574 y estamos en la primera semana de agosto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la tasa se ha quedado corta respecto a esta movida del dólar libre. Entonces, vamos a ver qué hace el Banco Central, en todo caso, después del 13 de agosto, pero no puede dejar el Banco Central al depositante perdiendo frente al dólar y frente a la inflación, que es lo que está pasando si alguien hizo un depósito a principios de julio y lo renovó obviamente en agosto y ahora tiene que esperar a fines de agosto para retirar esos pesos. Bueno, ya estamos en el dólar límite, ¿no? Este dólar de 580 pesos es el dólar que si sigue subiendo te hace perder en el plazo fijo frente al dólar. Es decir, cuando vaya a querer ir a comprar dólares va a comprar menos dólares de lo que comprabas a principios de julio. Nosotros habíamos contado que en la última parte de las negociaciones estas que llegaron a un principio de acuerdo con el fondo estaba pidiendo ya una suba de la tasa de interés, bueno, ni hablar ahora, ¿no? En este nuevo contexto. Voy a cerrar con esto. 2 declaraciones de economistas de Juntos por el Cambio, que es el tema que quería también tratar respecto a qué pasa después. La CUNSA y la Spina. Bueno. Pongamos las 2 declaraciones y me interesa una opinión de Lucas Liach, porque insisto, ahí empieza a jugar después como si va a haber coordinación o no después del 13 de agosto con la oposición y con Juntos por el Cambio, ¿no? La de la Spina, salir del cepo
es necesario apoyo internacional. Sí, digo, Patricia dijo lo correcto, Patricia Bullrich. Preferiría salir del cepo con apoyo financiero internacional. Cuando habló de un blindaje, claro. Patricia Bullrich, y obviamente generó una palabra muy Claro, él se cuidó de decir muy blindaje, antipática, pero sí. sí que la idea de Bullrich estaba en lo cierto. Y la CUNSA, que habló hoy en la provincia de Córdoba, dijo, están rascando el gobierno, ya no el fondo de la olla, sino más allá del fondo. Están dejando un banco central vacío, un agujero fiscal incontrolable y ocultan los detalles del préstamo con China. Estamos explorando límites que no se habían explorado durante la democracia. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque la CUNSA es alguien que coordinó con los equipos de Alberto Fernández después de... hay todo un tema, ¿no? En la transición después, ¿no? De qué se hace entre agosto y octubre. Y ese es un tema clave, sí. Pero también es importante esto de la mirada de lo que viene después, ¿no? Creo que las dos cosas son ciertas, o sea, el Banco Central está vacío y después, digamos, se pone mucho, bueno, se quieren endeudar para salir del cepo. Digamos, lo que está haciendo Massa, o lo que está tratando de hacer es vender dólares en el mercado financiero, en el contado en el MEP, para sostener el tipo de cambio. Eso se llama plata del Fondo Monetario usada para sostener el peso, para que no se vaya el dólar al diablo. Entonces, se presenta como, ¡qué horror! Quieren tener un colchón de dinero para se salga del cepo rápido o no, que sea un poco más estable la Cualquier moneda. gobierno va a negociar, tratar de recomponer reservas para poder ir saliendo gradualmente del cepo. Es mejor tener que no tener, digamos. Entonces no hay que... Incluso esa un poco sería la estrategia del propio Massa. Es lo que está tratando de hacer Massa. Es lo que quiso hacer, que era conseguir más dólares del fondo y de antemano, y no le dieron más que los vencimientos y se los dieron después. Entonces él quiso hacer eso y no le salió. Lucas Leacho, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar... bueno, hay varios temas dando vuelta, ¿no? En la política, ¿qué dicen las encuestas? Pero no con los números, sino qué dicen respecto a las tendencias, qué ha pasado hasta ahora. Y también, atención, tenés ahí un temita fuerte. Sí, ¿Qué claro. pasa con los precios en Los este precios. momento, después de el tema del cepo de las últimas 2 semanas? Bueno, atención, está Alejandro Pueblas en el móvil. Alejandro. Sí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Seguimos con lo que respecta al crimen del empresario de 41 años y lo que sucedió en el día de hoy. Crucial. Desde la cárcel, la mujer trans que está en estos momentos detenida escribió una carta y puso que en un momento la quisieron obligar a decir una cosa que ella no hizo, que no tiene nada que ver, que es una persona inocente y que en este momento está siendo contenida por familiares y por algún personal policial dentro de su celda. Pide que por favor la liberen, que ella no tiene nada que ver, que no sabe qué pasó con esa valija, que sabe de quién es, pero que ella tampoco, nunca la tuvo en su poder y en estos momentos continúa detenida. Por otro lado, el nombre más fuerte que resonó en el día de hoy por las estafas reiteradas en diferentes propiedades y también en este barrio privado Renacer, donde el último momento donde estuvo con vida este empresario de 41 años, estamos hablando de Maximiliano Pilepich, el cual apareció hoy una persona en varios medios y también aquí en Exclusiva por América, donde dijo que esta persona le había estafado en $300.000 y que no lo puede ubicar y que además la había amenazado. Como esta mujer que hoy se animó a hablar, empezaron a haber varias denuncias que van a ser presentadas todas el día de mañana. Alejandro, gracias, muy amable. Bueno, yo voy, Ceci, con los temas que vas a aportar, pero antes, hoy Mauricio Macri apoyó a su primo Jorge Macri en la candidatura a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, en una interna fuerte que tiene con Martín Lustó, apoyado por el radicalismo. Estuvieron hoy en Barrancas de Belgrano. Sí. Macri recorriendo ahí con Jorge Macri. Estuvieron paseando, bueno, ya con un apoyo explícito por parte de Mauricio Macri a Jorge Macri. También María Eugenia Vidal manifestó claramente que va a votar por Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta también. Pero se coló después en la discusión Martín Lustó, que quiere también llegar a ocupar la jefatura de gabinete. Algunos le recriminan a Horacio Rodríguez Larreta, algunos dentro del PRO, Maxi, que por más que diga que vota a Jorge Macri, está jugando claramente en favor de Martín Lustó. Le recriminan que le está entregando la ciudad de Buenos Aires a Lustó, con lo cual está todo muy al rojo vivo.
¿Qué dijo ahí Lustó? en la foto de Macri, Sí. con Jorge Macri, estaba con un alfajor, el alfajor homónimo. Jorgito. Bueno, sí, ese. Y estaba comiendo, creo que era de chocolate negro, comiendo el alfajor ese, el Jorgito. Para poner un poquito de picaresca ahí en la campaña, ves que se comparten el alfajor. Sí. Y dijo algo Macri, ¿no? Dijo, si no está roto, no hay que arreglarlo, ¿no? Es una frase típica de norteamericanos, ¿no? Bueno, diciendo que si Juntos por el Cambio viene gobernando la ciudad, el PRO viene gobernando desde 2007, no hay que hacer un cambio ahí, ¿no? Apoyando a Macri en contra de Martín Lustó. Como los radicales, viste que la marchita dice que se rompa y no se doble el Partido Radical. No, lo que también dentro del otro espacio, de Lustó y de Horacio Rodríguez Larreta, creen que esta jugada de Jorge de pegarse a Mauricio en realidad les es beneficiosa porque les pone un techo. De hecho, cuando vos hablás con el círculo de Horacio Rodríguez Larreta, parte de la estrategia para con Bullrich también es dejarla bien asociada a Mauricio Macri, porque consideran ellos que los votos macristas puros ya los tiene Jorge Macri, ya los tiene Patricia Bullrich, y que Mauricio Macri quede pegado a estos candidatos de alguna manera le termina poniendo un techo. Es como una especie de salvavidas de plomos, dicen. Obviamente no, porque nadie se anima a hablar en estos términos del expresidente Mauricio Macri. Bueno, salió Lustó, ¿no? A replicar a Jorge Macri, a Patricia Bullrich, y a defender a María Eugenia Vidal, ¿no? Diciendo por qué la critican tanto, Macri apoya al primo en la ciudad y yo no me voy a enojar, ¿no? Claro. Lustó que quiere asociar a Jorge Macri directamente como una cuestión de nepotismo de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Bueno, fue la polémica de esta semana, ¿no? Que vos lo trataste a partir del lunes en el programa, cuando Vidal hace explícito su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta. Y esto, la primera reacción de Macri, después se desdijo, pero estaba con un medio muy chiquito, un medio regional, fue cuestionar duramente a Vidal. Lo mismo Ritondo, aunque después, bueno, entendieron que son posiciones personales dentro de un espacio. Pero van a ser días para comprar pochoclo y quedarse mirando, porque está todo muy a flor de piel. Fundamentalmente en Juntos por el Cambio, porque es justo decir que más allá de las chicanas dentro del Frente de Todos, en el Frente de Todos medio como que la suerte está echada, ¿no? Ya nadie cree que Grabois le puede ganar a Sergio Massa. Entonces la tensión se vive en los espacios donde realmente no se sabe quién va a terminar siendo finalmente el candidato. Bueno, sumo el tema precios, ¿qué ha pasado con tema cepo y precios? Bueno, el incremento de los precios básicamente estuvo esta semana asociado a lo que ocurrió con la carne vacuna y el pollo, con incrementos en la carne de 20 a 25%, en el pollo un poco más, entre 30 hasta 32%, en el mercado mayorista, que ya se empezó a trasladar totalmente justamente a las carnicerías, a los supermercados también. Sí, eso no tiene que ver con el cepo, eso tiene que ver en parte con el dólar agro, Sí, en parte dólar con maíz. la estacionalidad, ¿no? Después de la sequía, ahora se retiene más hacienda, digamos, tiene que ver con otros factores que no tienen que ver con el cepo. Y después lo que ocurrió toda esta semana fue justamente un bloqueo total de las importaciones. Y ahí también hay un impacto en precios, ya no en los productos frescos, sino en el resto de la economía. Un bloqueo de importaciones que duró totalmente de lunes a jueves. Hoy, durante un par de horas, se aprobaron algunas importaciones. Ahí la FIP, sobre todo, digamos, con los bancos, y esto va en sintonía con lo que vos comentabas al principio del programa, que hoy el Banco Central compró 221 millones de dólares. El ingreso de Y dólares... acumuló 500 en la semana, Claro, 500 y millones de dólares acumulados en la semana. Este ingreso de dólares, producto del dólar maíz, bueno, de alguna manera alivió la situación financiera de las reservas y permitió soltar por lo menos durante un par de horas, menos que te estoy diciendo, en el cierre de la semana para pagar importaciones. Bueno, Ceci, ¿querés hablar un poquito de esta avioneta que cayó en Chaco? Sí, el 18 de julio cayó una avioneta, recordemos, con
324 kilos de cocaína en Avia Teray, una zona donde suele haber bombardeos narco. ¿Qué pasó con esta avioneta? Se concluyeron las pericias. ¿Y qué hicieron? La entregaron a la Escuela Técnica Aeronáutica número 32 de Resistencia. Fue un procedimiento que se hizo entre Gendarmería, la Junta de Seguridad de Transporte, la Procunar y el Consejo Provincial de Ingeniería Aeronáutica y Especial. Por este caso, en Bolivia, de donde partió la aeronave originalmente, están presos, detenidos, el piloto y el dueño de la aeronave. Y también se está investigando a un fiscal que entregó es una Cessna 210 Centurión 2, el modelo. Pero perdóname, ¿la pueden restaurar? No, lo que van a hacer los chicos en la escuela es, digamos, explorar cómo funcionan los controles, hacer prácticas con la avioneta narco, en síntesis. Y quieren llevar este modelo también de secuestro, una vez que concluyen las pericias y se pueden incautar, a otros casos que ya han sido secuestradas este tipo de aeronaves que transportaron droga. El caso en Bolivia avanzó sobre estas dos personas. Todavía resta conocer qué es lo que pasa en la Argentina con esta conexión local que fue la encargada de trasladar la cocaína en el país. Recordemos que a la evaluación que vos decías que tiene esa cocaína en el norte del país, era más de 1 millón y pico de dólares, 4.000 dólares por kilo. Sí, sí. Encontraron también 32 kilos más adelante que se cayó y encontraron en el Monte Gendarmes que eran parte de la avioneta. Así que fueron casi 400 kilos. Atención con eso. El otro y la tema... avioneta vale 300.000 dólares, un avión. Sí, es un avión, claro. No es una avioneta, es un avión pero 400 kilos a 4.000 dólares, más de 1,5 millones de dólares que venía en la avioneta. Yo decía que hay muchos bancos de la zona que no tienen en su caja, de ciudades grandes de la provincia de Chaco o de Corrientes o de cualquiera de la región, que no tienen esa cantidad de... Y atención también con lo que es el dinero, porque también en Colombia se está descubriendo, hay un gran escándalo con el presidente que, bueno, su hijo acaba de admitir que recibieron dinero del narcotráfico, que acá también se habló en Santa Fe, bueno. Así que sí, el narcotráfico mueve muchísimo dinero y es lo que lo motoriza y cuesta tanto, ¿no?, desarraigarlo del país. Ceci, ¿qué pasa con Emerenciano Sena y el caso de Cecilia en Chaco? Hoy el juez Héctor Sandoval, juez de garantías, les rechazó las nulidades durante la semana y hoy decidió que sigan presos, que sigan detenidos, que sigan con prisión preventiva por homicidio triplemente agravado de Cecilia Strzowski. Y ahora lo que resta conocer es en la semana qué va a pasar con César Sena, que su abogado, Osuna, aplicó una estrategia diferente. Presentó la oposición ante la Cámara o apeló la decisión de los fiscales ante la Cámara. Ahora, Héctor Sandoval, el juez que estuvo en las audiencias de hoy, lo que le llamó la atención a los fiscales es que hay choque de intereses entre Emerenciano Sena y César Sena en sus defensas, porque Osuna es el mismo abogado de ambos. ¿Y cuál es la estrategia del matrimonio? Cargarle toda la culpa a Sena. Lo vimos en las cartas que sacó Marcela Acuña desde prisión. Así que bueno, queda todavía en este caso, quedan algunas pruebas que se tienen que analizar. Tienen que ver con las manchas de sangre en la camioneta que se encontraron de César, si son de Cecilia. Recordemos que los huesos que fueron analizados por el equipo de antropología forense de Argentina en Córdoba no pudieron detectar ADN, no pudieron. A eso lo habíamos advertido, que iba a ser muy difícil porque los huesos estaban calcinados. Como un tema económico con Carlos, porque, atención, Argentina pierde el liderazgo de la soja con Brasil. Sí, vos sabés que después de 26 años, la harina de soja, que es un subproducto importantísimo, es la principal exportación de la Argentina. Claro, sí, se exporta poroto, harina y aceite de soja. Argentina es el tercer productor mundial de soja, pero era, durante 26 años, el principal exportador de harina de soja. Y la triste noticia del día para el campo es que por primera vez después de 26 años Brasil pasó
a nuestro país con 13 millones de toneladas versus 11 millones Claro, que tiene Argentina. está- Dicen en el gobierno, Claro. y tienen razón, Que Argentina tenía una sequía histórica Claro. y Brasil tuvo una muy buena cosecha. correcto. Porque no solamente no tuvo sequía, sino que tuvo lluvias. Eso Exacto. es lo que generó que la sequía de Argentina no disparara todavía más los precios, porque Brasil fue un gran ofertante de soja este año en el mundo. Sí, además la capacidad de crushing de la Argentina es realmente muy potente. De La hecho, Argentina tuvo que importar soja de Paraguay, de Brasil, de todos lados, para poder abastecer a las fábricas argentinas. claro, las fábricas argentinas tienen una infraestructura que procesan toda la soja de Uruguay, Paraguay y salen las barcazas, con lo cual como exportador es un jugador muy importante. Y bueno, tranquilos que el año que viene, si llueve como todo se prevé, vamos a volver a estar en primer lugar. Bien, último tema, sí, a ver. Bueno, atención con esto, porque según la agencia Telam, el ministro de Economía, Massa, va a anunciar una suma fija para trabajadores. Vos viste que hasta ahora el gobierno lo negó, hubo pedidos incluso de parte de la CGT y la agencia estatal. Dice que, bueno, que Sergio Massa evalúa otorgar... Esa ha sido una interna bastante grande dentro del gobierno. Estamos hablando de qué trabajadores. Y Sector de público, acá- sector privado. El sector privado y de los salarios más bajos. Eso es lo que dice... Claro, puede ser una la agencia discusión estatal. dentro del gobierno. No, aparte de la CGT siempre se negó a... Vienen discutiendo ese a eso. tema. Sí, sí, pero bueno, hay que ver Pero si... ¿hay alguna declaración del ministro de Economía El al ministro respecto? dijo, tenemos que resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos. Y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados, dijo además. Claro, pero no dio ninguna precisión Ninguna al precisión respecto. pero se habla de salario más bajo y de suma fija, sobre un tema que el gobierno hasta ahora nunca avanzó. Hubo la CGT, digamos, que se negó constantemente a esto, a dar la suma fija, incluso la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que constantemente, desde que asumió, rechazó la posibilidad de otorgar una suma fija a los trabajadores. Bueno, decíamos hoy, entonces, la semana cierra con el dólar blue en 574 pesos, con el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, en 580 pesos. Es el que más subió Sí. y lleva una suba de 70% en el año, adelantándose un poco a la inflación, que a esta altura debe estar en 60 y pico, a julio, ¿no? Vamos a ver con el dato de agosto. Y bueno, toda la atención puesta para la semana que viene, que es la previa a las PASO, ¿no? Y recordemos que en las últimas 6 PASO siempre ha habido tensiones cambiarias fuertes en las semanas previas, con cepo, sin cepo, con Cristina desde 2011, con Macri entre 2016 y 2019, y esto no es la excepción, ¿no? Lo que está pasando en esta semana. Y si querés, una novedad del mercado cambiario de hoy fue la actitud del Banco Central, que en estas mini devaluaciones diarias hoy hizo que el dólar mayorista subiera 1 peso con 25 centavos. Que si uno traslada esta mini devaluación de 1 peso 25 a todo el mes, es una devaluación a un ritmo del 11%. O sea, Por arriba de por la arriba inflación. Sí, Sí, es sí, un sí. dato que en el mercado hoy tomaron en cuenta justamente para ver si se iba a tratar de un cambio en la estrategia del Banco Central o no. Gracias, colegas. Se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chao.